Yo me siento muy afortunada de haber podido vivir 40 años de algo que me gusta, de algo que siento que siempre aprendo, que cada vez que hago un trabajo aprendo una cosa nueva y que me gusta mucho, me gusta mucho. Fui presidenta de Avicine, que es otro trabajo que me produce mucho orgullo. Y esa imagen de que un buen productor es uno que consigue un caballo a las 3 de la mañana. Yo creo que un buen productor está sentado a las 3 de la mañana viendo que todo sale bien. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestra invitada especial, Andrea Gubernel. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Andrea, bienvenida a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Muchísimas gracias, no solamente por haber aceptado nuestra invitación, sino también por habernos abierto las puertas de tu casa, una casa que está ubicada en la avenida Wolmer, que es una avenida bastante transitada, y por esa razón es muy probable que durante esta conversación se filtren algunos sonidos no deseados. Le pedimos disculpas a nuestro público en general, pero en especial a los sonidistas, entre ellos a tu hermano Gerardo, que sé que siempre están muy atentos a los sonidos, a los ruidos no invitados. Eh, bueno, sin más preámbulo, Andrea, quiero darte la bienvenida, cederte los micrófonos de este programa y como siempre te vamos a preguntar cómo fue tu infancia, Andrea. Hola Omar, y bueno, muchas gracias por esta invitación. Realmente es un honor que me incluyas en este trabajo tan interesante de las voces del cine venezolano. Yo nací en Caracas y cuando estaba muy pequeña, como no sé, unos meses, nos fuimos a Italia. Mi mamá se graduó en la Universidad de Farmacia y nos fuimos, mi papá, mi mamá y yo. Mi mamá iba a hacer un posgrado y estuvimos allá varios años, me imagino que 2 o 3. Ahí nació mi hermano Héctor, que es el que me sigue a mí. Yo tengo recuerdos, bueno, de esos años, cosas que le preguntaba a mi mamá años después, tal cosa pasó, ¿dónde? Y bueno, ella me decía, sí, eso pasó en Italia o pasó en Francia. Y bueno, y tengo fotos de esos viajes por Europa. Luego volvimos a Venezuela y nos fuimos a vivir a Barquisimeto. Mi mamá trabajaba allá en una farmacia, mi papá daba clases en la universidad, mi papá era profesor de inglés. Y bueno, yo estudié primer grado en Barquisimeto, en una escuela que se llamaba José Gil Fortul. Me acuerdo que aprendí a leer, me acuerdo cuando aprendí a leer, que es un recuerdo que, bueno, siempre le pregunto a la gente y no parecen recordarlo. Yo recuerdo claramente cuando M.A. se convirtió en Ma y 2 veces era mamá, era mi mamá que estaba ahí. Y bueno, mi mamá contaba que empecé a leer todos los avisos, todas las cosas que tenía alrededor. Después de eso, mi mamá y mi papá se separan, nosotros nos venimos a Caracas. Ya había nacido mi hermano menor, Gerardo, que es director de sonido, a quien tú conoces. Vivimos un tiempo en casa de mi abuela. Yo estudié segundo grado en la escuela Francisco Pimentel. Mi tía daba clase, era maestra ahí. Y después nos mudamos al Llanito un tiempo y luego nos fuimos al Cafetal, que es donde yo paso prácticamente toda mi infancia y mi adolescencia. Yo llegué al Cafetal a tercer grado y viví ahí hasta la universidad.
Estudiábamos en lo que llamábamos en aquel momento la escuelita de Cafetal, que ahora tiene un nombre y es una escuela grande. En aquel momento era efectivamente una escuelita. Nosotros nos mudamos, son unos edificios de Banco Obrero que están en el Boulevard del Cafetal, a la entrada de una calle que se llama El Limón. Y en esa época no había casi edificios en el bulevar. De hecho, nosotros hacíamos excursiones como lo que es ahora Santa Paula y eso, ¿no? En los edificios, de hecho, la gente de esa época de Cafetal le dice los edificios, y uno sabe que están hablando de esos edificios. Había dos edificios de un lado de la calle El Limón y uno atravesando la calle, ¿no? Y el espacio que estaba entre los dos edificios era nuestro espacio de juego, ¿no? Nosotros llegábamos de la escuela, comíamos y bajábamos a jugar, y ahí estaban los amigos, ¿no? Y la gente, según había grupos etarios, digamos, ¿no? Entonces los más grandes estaban en un lugar y los más pequeños a veces se acercaban y nos echaban broma, qué sé yo. Pero mi recuerdo es ese, de estar en ese espacio con amigos. Caminábamos hasta la escuelita solos, o sea, porque era 1,5 cuadras. O sea, tengo un recuerdo grato de toda esa época. Bueno, por allí, por esa calle El Limón, se criaron también los Curiel. Ahí estaba Sergio, Miguel. Yo no sé si coincidieron con el periodo que nos estás relatando. Bueno, sabes que curiosamente de ese sector ahí salieron varios personajes del cine, o sea, por ejemplo, Carlos Bolívar. Carlos Bolívar vivía en el edificio de al lado del mío, en el Canaima. Bueno, recuerdo a Carlos Bolívar claramente, desde niña, desde adolescente. En el edificio de enfrente, en el Guayamurí, vivían los Chamorros. Creo que vivía Edgar Torres, que era el gordo Edgar, que después fue sonidista. Los Curiel vivían efectivamente en El Limón. Yo no los conocí en esa época. Bueno, Miguel es mayor que yo, y Sergio menor, me imagino que no estaban en el grupo. Edgar Narváez también vivía en la calle El Limón, al final. Rubén Hernández, no sé si vivía en Cafetal o iba mucho, pero también lo recuerdo de esa época de andar por ahí, pues. Entonces, bueno, siempre nos pareció, cuando nos hemos ido encontrando, nos ha parecido curioso que ese mismo sector, bueno, este grupo más o menos, ¿no?, de gente trabajando en la misma área. Ahora, de niña, Andrea, ¿había alguna actividad que de alguna manera te vinculara o te atrajera en torno a la imagen? ¿Ibas al cine, tenías cámara fotográfica, o por el contrario, eso todavía no aparece? Recuerdo que mi mamá en algún momento me regaló una camarita y yo tomaba fotos, pero nunca en esa época lo pensé como hasta bastante después, ¿no? El acercarme a eso como una profesión no se me planteó sino hasta varios años después. Pero sí me gustaba ir al cine, como te digo, era una actividad que hacíamos con frecuencia. Me acuerdo que en los autocines había el lunes popular, y entonces, claro, no había algún amigo mayor que tenía carro, entonces gente que se metía en la maleta para colearnos en el cine, porque creo que se pagaba por carro, los que estuviesen dentro del carro. 5 por carro. Entonces se metían algunos en la maleta del carro, en fin, hacíamos cosas de ese tipo. Plaza Las Américas lo inauguraron cuando yo estaba en el liceo. Me acuerdo que nos jubilábamos para ir a Plaza Las Américas. Y bueno, ahí creo que había 2 cines en aquel momento. Y bueno, había unos ciclos así como de gente grande que nosotros tratábamos. Me acuerdo un ciclo de cine erótico que tratamos incansablemente que nos dejaran entrar, y logramos entrar solo a una película. Recuerdo que fue Calígula, y que yo casi me desmayo en la película. En algún momento conocí a Elías Santana y fui con él, fundamos Aso Boulevard. ¿Qué edad tenías?
Debo haber tenido como 17, 18 años, por ahí. Fundamos Aso Boulevard, hubo el movimiento Salvemos las Cuevas, para salvar las cuevas del Cafetal, y bueno, en fin, o sea, hacíamos cosas ahí dentro de la urbanización. Ok, Andrea, vemos que llegas a la adolescencia y todavía el cine no se perfila como una opción profesional, pero ¿te gustaba organizar cosas? Iban a construir unos edificios al lado de los nuestros. Y entonces un terreno que nosotros considerábamos que no era apto para que construyeran nada, que era nuestro, que era el camino era el camino que habíamos usado para ir a la escuela, y entonces decidimos pelear para que esos edificios no se construyeran. Y entonces Elías contaba que él de pronto le había llegado así él estaba con la cosa de hacer una asociación y le había llegado una noticia de que andaba por ahí una chama armando un lío por unos edificios, y se acercó al Cinamaica y ahí lo conocí, ¿no? Por supuesto que los edificios lo construyeron y mi pelea no llegó mucho más. Una prima se casó con un jamaiquino. Mi mamá me preguntó si quería ir un tiempo para allá y practicar inglés, y yo dije que sí. Y entonces me fui y estuve 2 años en Jamaica. Yo había estudiado aquí primer año y tuve que estudiar allá primer año otra vez, primero y segundo año, y luego volví a tercer año aquí en el liceíto. Esa era la escuelita y el liceíto, que el liceo se llamaba Francisco Espejo y se sigue llamando así. Yo empiezo a estudiar en la universidad. Empecé a estudiar geografía. La verdad es que empecé a estudiar geografía como he podido estudiar cualquier cosa. Yo no sabía qué quería estudiar, sabía lo que no quería. No quería ser ingeniero, no quería ser médico, no quería ser abogado. Había un vecino que le decíamos el abuelo porque era canoso. Él estudiaba geografía, él me dijo que era muy chévere esa carrera y yo, bueno, la puse como primera opción. Y bueno, y quedé, ¿no? Y para mi fortuna, en el primer semestre en la Escuela de Geografía me toca de profesor de métodos y técnicas de investigación Claudio Perna. Claudio Perna fue un fotógrafo muy importante y en algún momento Claudio, por alguna razón, eligió a algunos de sus estudiantes, entre ellos estuve yo, para mi gran fortuna, y nos invitaba a su casa. Nos dijo que si queríamos aprender a tomar fotos. A mí me pareció que era así lo más grande que me habían dicho en años. Por cierto que fuimos a su casa y todos, no sé, yo pensaba que nos iba a dar una cámara así como al entrar, ¿no? Y Claudio tenía una biblioteca donde había muchos libros de fotografía. Y Claudio nos pedía cada vez que íbamos que eligiéramos una foto y escribiéramos una cuartilla sobre la foto. A mí me tomó meses escribir una cuartilla sobre una foto. Al principio no sabíamos qué se podía decir sobre una foto y la veíamos. Nunca terminaré de agradecerle a Claudio, creo que nos enseñó a ver, a comenzar a aprender a ver, digamos, ¿no? Y bueno, íbamos a casa de Claudio con frecuencia. Yo tuve un novio fotógrafo que me regaló mi primera cámara seria, una Nikon. Y bueno, tenía otro amigo, los dos han fallecido a estas alturas, lamentablemente, pero viajamos mucho los tres tomando fotos. Era rollitos, ¿no? Claudio nos daba, o sea, teníamos un rollo él nos decía, me tienen que traer por lo menos 5 buenas fotos, ¿no? Entonces uno se pensaba cada foto, pero bueno, me acuerdo que a la península de Paraguaná íbamos mucho porque, bueno, la luz de la península nos enamoró desde la primera vez que fuimos. Nos íbamos a la playa muchas veces, al Ávila, fuimos a la Gran Sabana, es decir, viajamos bastante.
y siempre tomando fotos, ¿no? Nosotros habíamos avanzado en los semestres, pero Claudio siempre estaba en nuestras vidas, pues íbamos a su casa. En casa de Claudio además conocimos artistas, conocimos escritores, pintores, o sea, gente, la verdad es que nos sentíamos, éramos unos chamos y nos sentíamos como gente grande, ¿no? En ese medio, ¿no? Nos daba, y que además estuviésemos ahí, a mí me parecía... Claudio era muy difícil, el trato con él era complicado, Claudio nos hacía la vida difícil, digamos, no nos la ponía fácil, ¿no? Nos hacía preguntas, nos hacía pensar sobre cosas. Bueno, me peleé con Claudio y dejé de ir a su casa y luego me lo encontré otra vez como profesor, como en octavo semestre en la carrera, y Claudio otra vez lo tuve como profesor. Y lo cierto es que, bueno, es decir, siempre lo he recordado con mucho cariño y con mucho agradecimiento. Creo que siempre, que esa cosa de que fuese duro con nosotros nos ayudó mucho a muchas cosas que en ese momento no entendíamos. En este interín, cuando yo iba a cumplir 20 años, muere mi mamá. Y bueno, mis hermanos nos tocó de una manera muy ruda. Y bueno, ahí por supuesto un cambio absoluto en nuestras vidas. Mi familia por parte de mi mamá es una familia muy grande, muy amorosa. Tengo muchos primos que crecimos juntos. Bueno, con ese apoyo tan grande, esa solidaridad, pues nosotros, bueno, echamos para adelante, ¿no? Como dice. Y bueno, crecimos y nos graduamos y bueno, y somos lo que somos a esta altura. Hoy estaba pensando, cuando pensaba en esta entrevista, claro, ¿cuánto conoces a tus padres a los 20 años? No es mucho lo que conoces, porque además mi mamá era una mujer muy ordenada, una gran lectora. En mi casa había muchos libros, nosotros empezamos a leer desde muy pequeños, había una biblioteca donde todo se podía leer, pero claro, lo que conoces de tu mamá antes de cumplir 20 años es otra imagen, ¿no? Porque bueno, están las cosas de adolescente, que si tienes que llegar a tal hora, ese tipo de cosas que a uno le fastidian. Y claro, eso fue lo que yo viví con mi mamá, ¿no? Pero eso de la lectura, por ejemplo, es un elemento fundamental en mi vida. O sea, yo recuerdo a mi mamá leyéndonos y después empezamos, cuando yo aprendí a leer, leía yo y luego leíamos mi hermano y yo, y luego se agregó Gerardo cuando aprendió a leer. Bueno, Andrea, ya estás en la universidad y todavía no se aparece el cine. ¿Cómo aparece el cine en tu vida? Como en el año 80 debe ser, en Choroní vivía un hermano mayor, hijo de mi papá, un hermano pintor, y en una visita a ese hermano, a mi hermano Simón, conocí a Donald. Donald Mayerston. Donald Mayerston, sí. Y bueno, ahí me entero que somos primos. Su abuela era hermana de mi papá, pero era eso que llamaban en esa época hijo natural. No era Guberner, pero era hermana de mi papá. Entonces, bueno, Donald me cuenta toda esa historia, me lleva al portete. Bueno, empiezo a conocer toda un cuento familiar que yo no sabía. Conversando con Donald, él me contó lo que hacía, que trabajaba en cine. De pronto él me empieza a decir que le parece que yo puedo ser productora. Yo no tenía ni idea de qué era ser productora y bueno, y me daba risa. Pero bueno, Donald insiste, me empieza a presentar gente, conozco a Carlos Apurua y empiezo a ir a la oficina de Carlos, bueno, a hacer cosas ahí, pero bueno. Y en eso Donald, bueno, convence a Tito Rojas de que yo puedo ser, y al productor de Tito, que yo puedo ser asistente. Es una película, un corto que se llama El Chichero, y yo empiezo a trabajar ahí como asistente de producción. Termina El Chichero
creo que vuelvo a la universidad y de pronto aparece Donald otra vez, que estaba haciendo, se estaba produciendo en Mérida una película que se llama La Rosa de los Vientos, que es de Patricio Guzmán. Entonces mi trabajo en esa película empieza a ser, yo busco gente en el aeropuerto, las traigo a Caracas, se quedan a dormir, los llevo a dormir en algún lugar y al día siguiente los vuelvo a llevar al aeropuerto para que se vayan a Mérida. Pero bueno, ese era mi trabajo. De pronto en Mérida se va alguien de la producción, no sé qué, y Donald me llama para que vaya a Mérida. Yo voy a Mérida y trabajo ahí un tiempo. Ahí esa película se iba para La Habana. En esa cosa que yo voy a Mérida, que los cubanos se quedaban en la casa, en un momento me dicen que lleve a La Habana una caja con película filmada que se revelaba en Cuba. Imagínate tú, yo era una chama y me mandan para Cuba y yo estaba muy emocionada de ir a Cuba, pero la caja de la película filmada, y en esa época uno tenía que pararse en Panamá, no había vuelos directos, te parabas en Panamá te daban una visa. Yo estaba muy emocionada de ir a Cuba, pero no, o sea, cuando llegué a Panamá, me dicen que, porque además viajar con una caja que no se puede abrir, que no se puede pasar por rayos X, que no, o sea, en el aeropuerto me dicen que no la puedo sacar. Entonces yo les digo, bueno, yo me quedo y paso la noche aquí con mi caja ahí al lado, ¿no? Entonces les digo al señor, esto es el trabajo de mucha gente y de varios meses. Me acuerdo que el guardia me dijo, ¿trabajo? ¿Acaso que el cine es trabajo? Y claro, yo me sentía que la responsabilidad que me habían dado era muy grande, que efectivamente ahora que lo pienso, digo, yo no se lo hubiese dado a alguien como yo en aquel momento, pero bueno, yo llevé la película para allá, estuve una semana en Cuba. ¿Y finalmente lograste sacar la película de Panamá? Sí, logré sacarla finalmente. Cuando el señor vio que yo me iba a quedar la vida entera ahí en el aeropuerto de Panamá, decidió finalmente, bueno, váyase con su caja y deje el fastidio. Y entonces en Panamá nos buscaba Pedro Rivera, que era el Instituto de Cine de la Universidad de Panamá, me acuerdo. Y entonces al día siguiente uno volaba a Cuba, yo estuve una semana en Cuba, volví. Y cuando todo el equipo se iba a Cuba, a mí me encargan ir a Cuba para acompañar a Juan Marcos Myerson, el hijo de Donald, que era un niño como de 8 años y que era actor en la película. Yo, por supuesto, digo que sí, corriendo, y me voy para La Habana, ¿no? En ese equipo estaba Freddy Ciso, estaba Estefano Gramito, Asdrúbal Meléndez era actor, bueno, Pachi Andión estaba. Eso era el año 82, me acuerdo que era el 82 porque en la Guerra de las Malvinas nosotros estábamos ahí en La Habana. Y entonces, bueno, yo acompañaba a Juan Marcos y en un momento pasa algo en la película, eso que se va alguien que no sé qué, y me preguntan a mí si quiero ser productora de campo. Y yo con, bueno, no sé, la arrogancia que da los 20 años, digo que sí, sin tener muy claro. Yo me fijaba mucho lo que hacía todo el mundo cuando iba con Juan Marcos a los rodajes, pero imagínate, o sea, ser productora de campo, ahí nos agarró un huracán, llovió mucho, estuvimos encerrados en el hotel largo tiempo. Eso hizo que al final estuviéramos en Cuba como 6 meses. Claro, eso me tocó cuidar de la gente, ¿no? Del equipo de venezolanos. Cuando teníamos que volver a empezar a grabar, la gente, las locaciones estaban mojadas, o sea, inundadas, muchas por la lluvia y lo del huracán. Hubo que hacer cambios y entonces a mí me empezaron a convocar a las reuniones donde se decidían locaciones, donde hacían cosas que me parecía que bueno, que ya yo era una gente de cine, ¿no? En Cuba había muchos cineastas, también eran en las épocas de las dictaduras y eso en América Latina, y entonces me acuerdo de Miguel Litín, por ejemplo, que estaba editando Alcino y el Cóndor
una película que había hecho en Nicaragua, de bueno, conocer a Litín, ¿no? Era y conocer gente así, ¿sabes? Había la Cinemateca del ICAIC donde podíamos pedir películas y verlas, me acuerdo películas soviéticas que vimos que no se podían ver aquí, en fin, o sea, fue una experiencia realmente muy interesante, el ICAIC nos parecía Hollywood, ¿no? Era, o sea, había donde hacían vestuario, donde hacían escenografía, eran espacios muy grandes con gente trabajando, cosas que aquí uno le pedía la lámpara prestada a la tía, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos todo ese tiempo en Cuba, terminamos de hacer La Rosa de los Vientos. Durante un tiempo yo sentía como que era algo que me estaba pasando, pero que no, eso no era mi vida, ¿no? Todavía no terminaba de asumir que por ahí iba mi vida. Entonces, vuelvo a la universidad a seguir estudiando. En Cuba yo había conocido a unos cineastas ingleses que estaban haciendo un documental sobre cine latinoamericano. Cuando vinieron a Venezuela me llamaron para que fuera su productora en Venezuela. Entonces, bueno, unos ingleses, yo por supuesto acepté, y ellos querían entrevistar a Luis Correa. Entrevistamos a Luis Correa en el retén de Katia y Luis sale en esos días y a ellos les dio tiempo de entrevistarlo fuera también, ¿no? Eso fue antes de Agonía, pero fue también una cosa que, bueno, trabajar en una serie inglesa, era de un canal de televisión que ahora no recuerdo. Y de pronto sale una película que se llama Agonía, de José Ramón Novoa, donde yo fui jefa de producción. Y ahí estaba Estela Jacobs, Hernán Toro, ahí trabajó Carlota Sosa, Juan Manuel Montesino. Y bueno, él me ofreció ser jefa de producción, bueno, digo que sí. Y después aparece Donald con Cubagua, ofrece ser jefe de producción de Cubagua, de la parte de la colonia en Cubagua, ¿no? Que se hace en Margarita, que cuando los españoles están en Cubagua, la sacada de las perlas, todo eso. Siempre digo que tuve la fortuna de que en esa película estuviese el productor de campo, que había hecho 40 largos o algo así. Era un cubano que se llama Evelio Delgado y yo era la jefe de producción que había hecho un largometraje, ¿no? Por suerte, Evelio, un ser humano especialísimo, y yo tuve la suficiente humildad para entender que yo necesitaba su ayuda, que eso era más de lo que yo podía. En esa película, bueno, se reconstruyó una parte de Nueva Cádiz, hubo meses de construcción. Estuvimos un año, yo estuve casi un año en Margarita, los niños iban a la escuela, o sea, Donald, estaba los hijos de Donald, estaba la hija de Andrés, estaban los hijos de Herbert, o sea, que iban a la escuela, vivíamos en el Hotel Bellavista. Fue un trabajo muy grande en esa película y bueno, tuve la suerte, como te digo, de que Evelio Delgado fuese ese ser generoso que se convirtió en jefe de producción, y de hecho en los créditos salimos los dos a petición mía, los dos como jefe de producción, porque era lo que tenía que ser. Bueno, a medida que iban pasando esas cosas, y bueno, iba como asumiendo que eso iba a ser mi vida, que ese trabajo además me gustaba mucho. Y sentía que yo podía aprender a hacerlo bien. Me acuerdo de largas conversaciones con Evelio, y donde él me contaba cosas de las películas en las que había trabajado y de organización y de cómo. Y entonces yo sentía que sí lo iba a poder hacer bien en algún momento, que tenía que aprender. Estas eran cosas que iban pasando. Yo entraba y salía de la escuela de geografía.
y seguían pasando cosas. Vino El Mestizo. El Mestizo es una película de Mario Handler que se hizo en Choroní. Y bueno, sabes cómo es filmar en la playa. Es como que la película en la que yo tuve efectivamente que ser jefe de producción y yo sola jefe de producción, ¿no? Y ahí no tenía Evelio y no, ahí tuve que guapear, ¿no? En Choroní no había teléfono. Haciendo un taller hace poco le comenté a los estudiantes que no, bueno, una película sin teléfono, me dicen sin celular. Y yo no, sin teléfono CanTV. Todos me miraron casi como que yo me había bajado de la carabela con Colón, no, más o menos. Choroní es un pueblo particular, ¿no? Un pueblo particular con gente muy, muy linda, pero ahí va mucho la gente de Caracas. Y bueno, estuvimos ahí como 3 meses haciendo esa película. El protagonista de eso fue Marcos Moreno. Me acuerdo que el personaje es un personaje de playa y Marcos venía de Mérida y no sabía nadar. Y la oficina de Mario quedaba en la cuadra creativa, en Los Palos Grandes, y ahí había una piscina. Y ahí aprendió Marcos Moreno a nadar. Yo me metí en la piscina con Marcos, me acuerdo. La protagonista fue una actriz brasileña. Y bueno, ahí bueno, estuvimos, como te digo, como 3 meses trabajando en Choroní. Luego de eso empiezo a trabajar en cosas de publicidad, pero con unos amigos que hacían unos audiovisuales con diapositivas. Me acuerdo que hicimos uno muy lindo para un concierto de Lanchester, que no era publicidad que salía en televisión o algo, sino que usaban las empresas dentro de las empresas para hacer talleres y ese tipo de cosas, ¿no? Eso lo estuve haciendo un tiempo. Y luego, en el año 89, nace mi hijo Camilo, y yo, el primer año de Camilo, algo así, me pongo a trabajar vino una amiga que yo había conocido en Cubagua, porque tenía un restaurante en Margarita, se había venido a vivir a Caracas, hicimos una empresita que se llamaba Clavo y Canela, y hacíamos catering. Yo quería un trabajo que me permitiera estar cerca de mi hijo y estuve como un año haciendo eso. Cuando mi hijo tenía como 1 año y medio, me convocaron para un trabajo en Ecuador, que era una serie de televisión que se llamaba Nazca, que era de la televisión española. Eso fue, yo tenía un amigo chileno aquí, periodista, que me presentó a este productor chileno, que era el productor de eso. Nos conocimos, cenamos, no sé qué, unos meses después, igual, llaman que se fue un productor o la productora, no sé qué, y que necesitaba una productora, y me ofrecen a mí ese trabajo. Yo en un momento me planteo irme a Ecuador con mi hijo, que tenía como 1 año y medio, y la muchacha que lo cuidaba. De pronto la muchacha me dice que no, y al final, bueno, Camilo se queda con su papá y yo me voy 3 meses a Ecuador. Esto fue en la Amazonía ecuatoriana, un pueblo llamado Puyo. Ahí había cubanos también, había españoles. El director era Benito Raval, que era el hijo de Paco Raval. Y bueno, ese fue un trabajo muy particular, es decir, entenderme con los indígenas, que no es nada fácil. Bueno, estar en ese pueblo, me acuerdo que había animales en todas partes, había monos, un día fuimos a una casa y había una danta en el patio. Yo la única danta que había visto era la de la autopista. Volví a Venezuela, empecé a trabajar en una agencia, mi corto paso por la publicidad fue 1 año en una agencia de publicidad. Ahí entendí que eso no era lo que yo quería hacer para nada. Un trabajo
que recuerdo con poco afecto. Salgo de la agencia de publicidad, voy a trabajar con Gustavo Balsa en este corto que se llama La Reina Mora. Y bueno, en La Reina Mora, terminando La Reina Mora, una noche Gustavo me pide que sea extra en el corto y yo llego más tarde a mi casa y cuando llego mi hijo no está, ni está la señora que se ocupaba de cuidarlo. Yo voy a casa de la conserje y mi hijo está durmiendo en un sofá en casa de la conserje porque la señora se fue y lo dejó. En ese momento yo, bueno, en un acto absolutamente emotivo, digo, esto no puede ser, o sea, esto no se lo merece mi hijo, yo no puedo, y decido parar de trabajar en cine. Pues. A mí me habían ofrecido un trabajo en la Universidad Nacional Abierta, en el Centro Audiovisual, y yo había dicho que no, y ese día a las 11 de la noche llamo a la persona que me había llamado, y mira, todavía estaba libre, y me dijeron que sí, y acepto ese cargo. Trabajo un año ahí en la Universidad Nacional Abierta, después me voy a trabajar a El Nacional, en una agencia que tenía el Nacional que se llamaba Blackstone, que era la que hacía feriado y la que hacía una revista que se llamaba Summit. Yo era gerente de nuevos proyectos, ahí hacía Marvel Comics, yo inventé hacer fotonovelas, hicimos varias fotonovelas con El Gusano, fotógrafo, con Luis Brito el Gusano, Antolín Sánchez también estaba, o sea, y bueno, ahí uno aprende cosas, una cosa ahí divertida que es que teníamos los guiones. Y después te das cuenta que el Parlamento tenía que caber en el globito. ¿Cuál globito, Andrea? ¿Sabes cómo es un cómic o una fotonovela? Que tiene un globito, que es lo que dice el personaje. Ya. Entonces, de pronto, lo que estaba escrito no cabía en el globito. Había que llamar a los escritores, mira, entonces, ¿cómo que tiene que caber en el globito? Tiene que caber en el globito. Bueno, ahí fue, o sea, toda una cosa que, bueno, diferente a lo que habíamos hecho. Hicimos varias fotonovelas. Después de ahí me contratan en Expedición. Yo estaba casada con Carlos Brito. Carlos estaba mucho en la casa porque trabajaba escribiendo y entonces, bueno, yo acepto hacer Expedición, que implicaba viajar bastante. Trabajo en Expedición, que fue un trabajo, lo recuerdo muy gratamente, a pesar de que era muy duro, pero bueno, implicaba investigación, implicaba trabajo bien particular y estar en ambientes, bueno, para uno desconocidos y comidas raras y en fin. Después de eso me llama Rolando Lowenstein. Al principio él me habla de programas culturales, no sé qué, y un día me dice, no, ¿sabes qué? Telenovelas. Y yo, Rolando, telenovelas, ¿qué es eso de telenovelas? ¿De qué estás hablando? Yo no, en fin, o sea, ¿qué es esto, no? Pero claro, uno siempre como que, bueno, ¿sabes? Uno hace películas, ¿no? Una telenovela como una cosa menor. Bueno, no es nada menor, ¿no? La telenovela me dio 3 vueltas. Y bueno, aprendí mucho haciendo telenovelas y además en condiciones de pronto que lo que se llamaba que te quedas al aire. Que te quedas al aire, ¿qué significa exactamente? Que tenías que grabar ese día las escenas que salían en la noche. Mi hijo decía, no, tú llamas a mi mamá y le preguntas cuántas escenas del aire tiene. Y si son más de 6, no puedes hablar con ella. Imagínate tú. En un momento se va Rolando y entra José Simón Escalona, con quien aprendí mucho. José Simón me decía eso porque yo hacía propuestas de escenas y me decía, eso es cine europeo, Andrea. No estamos haciendo cine europeo, esto es telenovela. El lenguaje de esto es otro lenguaje y él tenía razón. Me tocó una de las telenovelas, hice 2, creo. Una la dirigió José Alcalde. En el 2001 me llama
Luis Alberto Lamata para Venezolana de Televisión. Pues Luis se fue a hacer una telenovela afuera y yo estuve un año, creo, trabajando en Venezolana de Televisión como jefe de producción. Y bueno, salí de BTV. Y en el año 2002 decido que, bueno, que si lo que yo sé hacer es producir cosas, voy a hacer una empresa de producción. Y hago Beta, que en ese momento se llamaba Beta 2002. Entonces, bueno, pongo Beta hasta el año 2009, en principio, hacemos trabajos para distintos ministerios, hacemos documentales, hacemos comerciales institucionales. A principios del 2009 me convoca Juan Carlos Lozada para la Villa del Cine como directora ejecutiva y el presidente de la villa era David Rodríguez. Cuando yo estaba ahí estaba muy contenta porque era un trabajo, era producción y de pronto me llaman para ser presidenta del SENAC. Yo trabajo que nunca se me ocurrió que iba a tener, pero bueno, una vez que estaba ahí, pues asumo que ese es y bueno, y empiezo a hacer cosas. Para los cineastas en general se habían alegrado de tener a alguien de producción, alguien que hubiese trabajado en películas en ese cargo. Ahí estuve solo 9 meses, porque a los 9 meses cambiaron el ministro y bueno, y el nuevo ministro me cambió. Y la verdad es que yo quería hacer cosas, o sea, ya después que estaba ahí ya estaba muy, muy entusiasmada de hacerlo y lamenté en el momento en que tuve que salir. Bueno, Andrea, yo quisiera aprovechar la oportunidad para darte un reconocimiento porque fue justamente en tu breve gestión en el SENAC que se aprobaron el inicio de lo que fueron 2 de las más importantes colecciones que tiene Zona Cine Caracas, que es Rostros del Cine Venezolano y la serie de Detrás de Cámaras. Esto recuerdo que fueron proyectos que se aprobaron a través de lo que tú llamaste una especie de licitación creativa. Después de esto, el SENAC, con sus respectivos presidentes que te sucedieron a ti, les pareció que eran proyectos interesantes y le dieron continuidad. Pero me parece que es un reconocimiento que fue en tu gestión donde estos proyectos, estas 2 colecciones, que creo que son muy importantes para la memoria cinematográfica del país, se dieron inicio. Bueno, gracias Omar, me alegro que eso exista porque la memoria es fundamental para la historia, ¿no? Entonces que exista ese material es fundamental. Como te digo, la verdad es que lamenté salir en el momento en que pasó porque bueno, tenía en la cabeza varias cosas que me hubiese gustado impulsar, pero bueno. Después del SENAC volví a mi empresa, que ahora se llamaba Beta 21, y seguimos trabajando. Ahí hicimos 2 series para Telesur, una serie que se llamaba Crónicas Invisibles, que fueron 13 capítulos que se grabaron en Venezuela y en 9 países de América Latina. Hicimos una serie que se llamaba Cocinándonos. Y bueno, trabajando en Beta, lo que te comentaba, yo tuve que decidir entre ser productora y ser la presidenta de la empresa. Y bueno, tuve que decidir ser la presidenta para que esa empresa echara para adelante y porque bueno, era conseguir el trabajo, armar la cosa, trabajar con el contador, o sea, llevar la contabilidad bolívar a bolívar, porque sabes, ahí en cualquier momento, de hecho, Beta quebró varias veces durante esos años, pero bueno, siempre pudimos seguir trabajando. Ahí trabajaron muchos, ahí llegaron amigos de mi hijo, bachilleres que no sabían qué hacer y bueno, llegaron a Beta y de Beta uno estudió sonido, otro estudió producción, otro terminó haciendo
haciendo editor, que ahora trabaja en Nueva York. En fin, fueron muchachos que aprendieron ahí a trabajar. Hicimos producción de muchas cosas, de eventos, de libros, discos. Hicimos muchas cosas en ese interín. Mi socio era un músico, teníamos un estudio de grabación ahí. Entonces nuestros trabajos tenían música original. En fin, fueron 15 años de mucho trabajo y de mucha dedicación al mundo audiovisual. En el año 2016, pasamos varios meses sin trabajar y en un momento yo sentí que ya era tiempo de parar y cerré beta. Después de eso empecé a trabajar haciendo talleres en algunas instituciones. Me llamaron de la Universidad Nacional Abierta. Cuando me llamaron de esa universidad yo no entendía bien, yo decía, yo no soy profesora, la gente estudia para ser profesor en una universidad, me parecía que era... Cuando llegué me encontré con un montón de compañeros iguales que yo y de lo que se trataba era de hacer con Soraya Lashkar, una educadora brillante, y hacer un trabajo que resultó al final para mí muy enriquecedor, que fue hacer los programas de las materias de la universidad. Entonces, ese fue un trabajo que además te demuestra la importancia de la academia, ¿no? Yo me acuerdo, a mí me tocó hacer, una de las cosas fue el programa de trabajo en equipo, que es algo que yo considero que sé hacer bastante bien, que es armar equipo. Y cuando me tocó hacer el programa pensaba, si hubiese sabido esto hace 30 años, mi vida hubiese sido diferente, ¿no? La importancia de la academia, ¿no? Que de pronto la gente pone en duda la importancia de la academia, y yo creo que es fundamental. O sea, claro que uno aprende trabajando, y de hecho yo aprendí trabajando y muchos de nosotros aprendimos así, pero la academia te ahorra tiempo. Lo que a uno trabajando le toma, yo qué sé, aprender en la academia lo aprendes estudiando alguna de estas materias. Ahí además tuvimos la suerte de hacer un trabajo práctico donde hicimos 19 documentales con los 19 estudiantes, 19 cortos, donde se iban cambiando los roles. O sea, el que fue director en un corto era productor en el otro, o era maquillador después, Y fue una cosa bien sorprendente ver cómo cambiaban los grupos con los cambios de roles. O sea, de pronto parecía que era otro grupo. Decías, pero este grupo ayer era así. Los muchachos se reían mucho porque decían que yo les hablaba todos los días de los roles, pero es que en la producción es muy importante eso de los roles, ¿no? Y ahí lo tuvieron que vivir, ¿no? ¿Qué significaba hacer una cosa o hacer la otra? Y para nosotros, eso lo llevamos la conducción de eso, Laura Romero y yo. Y en todo este interín, cosas como el Festival de Cine de Caracas y cosas, ¿no? Producción de eventos y esas cosas es lo que ha sido. Yo me siento muy afortunada de haber podido vivir 40 años de algo que me gusta, de algo que siento que siempre aprendo, que cada vez que hago un trabajo aprendo una cosa nueva y que me gusta mucho, Fui presidenta de Avicine, que es otro trabajo que me produce mucho orgullo. Avicine fue un bien importante en un momento. Andrea, para los oyentes que quizás no lo sepan, ¿podrías decirnos qué fue Avicine? Avicine era la Asociación de Bienestar del Trabajador Cinematográfico. O sea, la ley de cine preveía de un monto de dinero para la seguridad social del trabajador cinematográfico. La mayoría de los trabajadores cinematográficos éramos freelance, o sea, nadie nos jubila, nadie nos paga prestaciones, nada.
Lamentablemente en un momento Avicine, el seguro y esas cosas dejaron de funcionar, pero bueno, esos años de Avicine también es un trabajo que recuerdo con mucho orgullo. Fuimos un grupo grande que conformamos esa directiva y que le dedicamos mucho tiempo y mucho cariño. Antes de nosotros, o sea, Avicine, nosotros logramos ese que el SENAC nos transfiriera fondos y todo eso, porque antes de nosotros hubo gente que se fajó a trabajar por Avicine. Tenana fue una persona que, bueno, le puso mucho amor a eso de Avicine, y bueno, muchos cineastas antes de nosotros. Andrea, ¿qué significa ser productora? ¿Es un trabajo creativo? ¿Es un trabajo burocrático, lleno de permisos, administrar recursos, organizar un enorme, un gigantesco plan de trabajo? ¿Qué es para ti o qué ha significado para ti hasta este momento ser productora audiovisual? ¿Sabes? Cuando los estudiantes me preguntaban, ¿qué hace un productor? Yo les decía, un productor piensa. Lo primero que hace un productor es pensar. Cuando empecé a descubrir que producir significaba convertir eso que estaba en un papel en un hecho real, cónchale, eso me pareció tan creativo, hacía falta mucha imaginación, hacía falta pensar. Y esa imagen de que un buen productor es uno que consigue un caballo a las 3 de la mañana. Yo creo que un buen productor está sentado a las 3 de la mañana viendo que todo sale bien. No tiene que buscar nada a las 3 de la mañana. Para mí, un productor piensa y arma una cosa, ¿no? Y de ahí es muy creativo, o sea, la forma en la que la decisión que tomas, además cualquier decisión que tomes cuesta dinero, siempre. Y creo que bueno, que la disciplina que uno aprende trabajando en cine no se te olvida nunca, o sea, la puntualidad, por ejemplo. Eso de los roles, cómo te entiendes con cada uno de los personajes. Nosotros decíamos que lo que uno hacía era gerenciar egos. Bueno, sí, es bastante eso, cómo te entiendes con cada uno de los personajes que trabajan en una película. En fin, es un trabajo que tiene de todo y es creativo y tienes que estar pendiente de la plata y tienes que sacar cuentas y tienes que prever y tienes que hacer un montón de cosas. Y la relación con los diferentes roles que a mí me resulta tan importante porque es diferente, o sea, cada personaje de una película tiene unas características y unas necesidades diferentes, o sea, no se puede hacer todos aquí van, no, o sea, en el cine hay grupos que tienen necesidades diferentes y hay que conocerlas. Por ejemplo, yo me acuerdo Andrés Agusti hizo en un momento un taller que se llamaba Aprender a Ver, y era qué es lo que debe saber un productor de fotografía. Cuando uno busca locaciones, una locación tienes que pensar en el fotógrafo, en el sonidista, en los actores, en el director. Tienes que pensar en todo para tomar la decisión de una locación. Entonces, no siempre lo que cuesta más barato es la mejor decisión, porque de pronto lo que cuesta más barato termina saliéndote muy caro por otras razones. Entonces, las decisiones que se toman en las películas tienen consecuencias todas. Yo propuse en esto de la universidad una materia que era la lectura del guión desde el punto de vista de producción. O sea, no es lo mismo leer el guión si eres un director. O sea, el productor tiene que leer los guiones de una forma muy particular. Entonces, ¿cómo leer un guión desde el punto de vista de la producción? Independientemente de si ha sido más fácil o más difícil ser parte de la comunidad cinematográfica venezolana, yo creo que para una mujer
es distinto pertenecer al cine o trabajar en el cine que para un hombre. ¿Pudieras hablarnos un poco sobre ese punto? En el cine tengo la sensación de que éramos pocas mujeres, por lo menos en esas películas donde yo estuve había pocas, y en el área de producción. Yo después empecé a conocer a estas mujeres maravillosas como Tenana, como la de Luca, como Lidia Córdoba, pero antes de eso pues estaba como en el mestizo. La producción era yo y todos mis asistentes eran varones. Yo no tenía ninguna formación en el sentido de estudios de género ni nada de eso. Y bueno, yo crecí con varones, tengo 2 hermanos, crecí con ellos. Y bueno, y mi mamá fue muy seria con eso de la independencia, pues me repitió muchas veces que aprendiera a manejar, bueno, carros, y a manejar mi vida y hacer las cosas y tomar decisiones. En ese momento la independencia era actuar parecido a lo que hacían los hombres, ¿no? Era como la sensación de sentirse independiente. En el cine, como en todas las áreas, existe el machismo, obviamente. Uno sentía que, bueno, había veces que tenías que hacer un esfuerzo para imponerte, ¿no? Ante un grupo de varones. Pero en general yo no tengo recuerdos así especialmente desagradables de mi paso por esos trabajos. Bueno, Andrea, y ahora para cerrar, nos gustaría hacerte algunas preguntas que nos permitan conocer un poco mejor tus gustos o preferencias personales. Y para empezar, vamos con esta pregunta. Si en determinadas circunstancias te encontraras en la necesidad de escoger o de salvar un libro, un solo libro, ¿cuál sería? Ay, santo Dios. Bueno, yo creo que, no sé, o yo tiendo, cuando hay preguntas como esa, a pensar en lo último, ¿no? Ahorita, bueno, hace poco leí un libro maravilloso que se llama El infinito en un junco, que es de una autora española que se llama Irene Vallejo. Es un libro de ensayo, pero que va por la edición número 50, ha sido traducido como a 80 idiomas. Es la historia del libro, o sea, cómo empezó el libro hasta lo que conocemos hoy como libro. Es realmente fascinante. Ahora, de libros, bueno, hay libros de la vida, ¿no? Las novelas de Álvaro Mutis, por ejemplo, para mí las releo cada cierto tiempo. Macrol el Gaviero es un personaje que amo con locura. García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, 100 años de soledad, o sea, son libros, poesía, Guarrós, Ramos Sucre, no sé, son poetas que releo con frecuencia. Una película. ¿Qué película escogerías? Una película, más bien como de las primeras cosas que me enamoraron. Hay una película de Almodóvar que se llama Matador, que yo he recordado toda mi vida y siempre que me la tropiezo la vuelvo a ver porque me gustó mucho cuando la vi y me sigue gustando. Me gustó mucho en su momento también, hace muchos años, Manuel, la de Alfredo Anzola, que la vi con Donald, por cierto. Las películas de Alfredo Anzola me gustan en general, me gusta Se solicita muchacha. Bueno, Andrea, y haciendo un pequeño ejercicio de imaginación, ¿en qué época de la historia te hubiera gustado vivir o por lo menos pasarte una temporada? Será la independencia con Manuelita. No sé qué época. Esa pregunta no la había pensado. Sí, podría ser esa, la independencia. Algo de lo que te sientas muy orgullosa. Me siento muy orgullosa de mi hijo Camilo. Mi hijo es un tremendo profesional, estudia mucho, sigue estudiando y además es un ser humano muy particular, muy especial, es un ser humano generoso, humilde, que bueno, muy querible. Ahora tengo un nieto que tiene 10 meses
que me ha convertido en la propia abuela chocha. Como muchos de los amigos estamos ahorita en esa fase y me siento orgullosa de mí. En definitiva, creo que he trabajado con honestidad, que he trabajado, que he sido generosa, que con todos los pelones que uno pueda tener en la vida, pues si hacemos una cuenta no soy un mal personaje y bueno, eso me hace feliz. No siempre tuve las mejores condiciones y sin embargo, bueno, uno pudo echar para adelante y hacer una vida honesta, sencilla. Andrea, ¿te gustaría compartir con nosotros alguna receta de cocina? Receta de cocina. Lo que pasa es que ahorita, bueno, vivo sola, tengo que cocinar yo todos los días y eso me ha convertido la cocina en una suerte de cosa un poco fastidiosa. ¿Qué tipo de comida te gusta? Una hallaca me parece un plato maravilloso, el asado negro venezolano me parece, o sea, cuando está bien hecho un plato, hay platos venezolanos, el pastel de chucho, es espectacular. Me gusta la comida japonesa, mucho, el sushi me encanta, me gusta la comida italiana. En general yo soy bastante comelona y me gusta lo nuevo. La gente siempre se reía porque yo llegaba a un sitio y pedía lo que no conocía. Siempre pedía el plato más raro, el que no conocía, para probar. Y cuando viajo, ¿sabes? Esa gente que extraña la arepa a los 4 días, yo no extrañaba nada, me gustaba probar todo lo que había en los sitios. Cuando hacíamos expedición, llegamos a comer cosas bastante, y bueno, unas no me gustaban y otras no tanto, pero era capaz de probar cosas de cacería que uno no está acostumbrado a comer, cosas que comían los indígenas. Yo me acuerdo, yo les decía, no pregunten qué es, porque cuando preguntamos resulta que es una cosa horrible. Entonces uno se lo come sin saber y te puede gustar. Bueno, Andrea, de verdad que ha sido un encuentro magnífico, lo he disfrutado muchísimo. Pido de nuevo disculpas a los escuchas por algunos ruidos ambientales que han sido nuestros invitados el día de hoy, como esa moto que acaba de pasar. Pero bueno, ya advertimos al comienzo que Andrea vive en un lugar muy céntrico y bueno, nada, son invitados que no podemos controlar. Andrea, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotros, bueno, todos estos recuerdos y experiencias de vida y de trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, Omar, muchas gracias. Me siento muy honrada por esta invitación y bueno, espero que tu trabajo en esto que estás haciendo siga exitoso y puedas entrevistar a mucha gente de cine, de técnicos y de gente que trabaja en diferentes áreas. Creo que sería bien interesante oír su voz también. Bueno, un abrazo para ti y para todos los oyentes. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.